A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. ¿Cómo están ustedes, estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos? Les saluda Carlos Freile en este su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. En esta oportunidad voy a ampliar un tema al cual ya me referí hace algunos meses por solicitud de algún benevolente radioescucha y televidente que me ha pedido que hable de los juegos públicos en Roma, sobre todo, lógicamente, de los tan conocidos juegos de gladiadores y de las carreras de carros. Nosotros en los últimos días hemos tenido aquí en cartelera, en los cines en el Ecuador, la película Ben-Hur, la segunda versión de esa película, en la cual, como es muy conocido, hay carreras de carros que tienen su base histórica, tienen su fundamento en los documentos de la época, en los testimonios de los historiadores, de los testigos precisamente de la vida romana. Los romanos, como todos los pueblos, también se divertían. Ustedes saben que según los especialistas, los psicólogos, sociólogos, antropólogos, esto de los juegos, no solamente privados, domésticos, sino públicos, es algo característico de la especie humana. No hay otros animales que tengan esto de jugar en público, esto de divertirse en público. Igual pasaba, como digo, en el mundo de los romanos. Desde tiempos muy antiguos, ya asentados lo que ahora o después se llamaron romanos, estos pueblos latinos que llegaron al Lacio, en el pequeño valle que existe entre el Palatino y el Aventino, es un valle alargado, ahí ya tenían ellos carreras de velocidad, de diferentes tipos. Por ejemplo, carreras a pie, carreras de hombres, carreras a caballo y carreras en carro. Poco a poco, como el número de espectadores aumentaba, fueron construyendo asientos alrededor de este círculo que tenía una forma larga con dos semicírculos en ambos extremos. Construyeron primero asientos de piedra alrededor. Lógicamente había un sector en la mitad de uno de los lados en donde estaban las personas de pro, las personas importantes que quisieran asistir. Luego también se construyeron asientos, graderías de madera. Y se cuenta que en tiempos de Trajano, ya en el Imperio, el aforo del circo máximo, así se llamó precisamente por ser el más grande que había no solamente en Roma, sino en el Imperio Romano, llegó a ser de 500.000 personas, 500.000 de personas a pie. Solamente los que estaban en los lugares de lujo, de los importantes, luego los emperadores, los cónsules, en fin, podían sentarse en sus asientos de honor, en sus curules. Un nombre que no se usaba de manera general, pero comenzó a usarse después. 500.000 espectadores. A veces sucedía que por la reventa, por la mala administración, la corrupción, etc., entraban más personas de las que podían soportar las graderías. Entonces se caían, se derrumbaban y, claro está, había muertos. Tenemos nosotros también evidencia de algunas de estas catástrofes con 2, 3, 4.000 muertos en una tarde de carreras, ¿verdad? Esto, como digo, es uno de los puntos fundamentales de la diversión romana.
Conforme pasan los años, se va mejorando el Circo Máximo, se construyen más graderías de piedra y se construye también en el medio una pared para asegurar las carreras, para que no hubiese choques, enfrentamientos de los caballos, de los carros sobre todo, que van con los que regresan. Entonces tienen que dar la vuelta en la punta de este circo, luego regresar. Antes, al no haber esa especie de pared, a veces los caballos, viendo venir a otros al frente, se asustaban, se espantaban y podían provocar catástrofes mayores que sin esa pared. También luego se ponían ahí estatuas de dioses o de los césares, etc. Y se hizo un teatro muy lujoso. De eso ahora no queda nada, solo queda la explanada, porque a lo largo de los siglos todos los vestigios de piedra que habían quedado después de que, como veremos, se prohibieron los juegos, estos también porque había muchos muertos, se fueron sacando las piedras para las construcciones en la Edad Media y después en el Renacimiento. Y ahora, como digo, ustedes si han estado en Roma pueden saberlo, solo queda la explanada del Circo Máximo. Junto a estas carreras tan antiguas como la memoria nos da, existían los llamados Ludi Troiani, Juegos Troyanos. Estos eran los más importantes entre todos los juegos públicos oficiales de Roma. Se llamaban troyanos porque, según una vieja leyenda, también muy antigua en Roma, el fundador, iniciador de estos juegos troyanos habría sido Ascanio, el hijo de Eneas. En la Eneida, cuando Eneas sale de Troya ya incendiada, esto no aparece en la Ilíada, esto aparece en la Eneida y en algunos otros poemas menores, lleva a su padre Anquises, anciano, y a su hijo Ascanio. Su esposa había muerto en la toma de Troya. De tal manera que sale con Ascanio, tiene un largo viaje, pasa por el norte de África, se encuentra con Dido, etc. Y luego Ascanio, al llegar ya al mundo latino, al futuro mundo latino, se convierte en un jefe. Y él es el que, según la tradición, organiza estos juegos en honor a su padre muerto, a Eneas. Estos juegos estaban siempre precedidos por una muy solemne procesión religiosa. Los romanos eran muy dados a las procesiones, a hacer manifestación pública de fe por medio de manifestaciones que recorrían la ciudad llevando las estatuas de los dioses. Esta fue una costumbre que después tomarían los cristianos, cristianizarían la procesión. Esta procesión religiosa salía de un lugar y llegaba a veces también al Circo Máximo, porque estos juegos troyanos querían de alguna manera parecerse a los Juegos Olímpicos. Eran también juegos de una enorme connotación religiosa como los olímpicos. Así, bueno, primero tenían las carreras, que nosotros ya sabemos cómo eran, a pie, a caballo o en carro, pero también había otros juegos, por ejemplo el pugilato, un deporte tomado de los griegos. Los griegos en esto influyeron muchísimo en el mundo romano y fueron perfeccionando, conforme iban entrando en contacto los romanos con los griegos, fueron perfeccionando este deporte. También, entre paréntesis lo digo, recordarán ustedes que se conservan todavía en Roma, en algún museo, estatuas de bronce de boxeadores. El uno, muy conocido, el boxeador vencido, que es una copia romana de un original clásico griego. Otros dicen que es una copia del tiempo del helenismo, para decir ya del tiempo de los reyes macedonios. Pero bueno, en todo caso, es una obra de arte realmente digna de admirar por la forma y también por la expresión del boxeador vencido.
De tal manera que tenemos nosotros ya para esta época carreras, pugilato, lo que ahora llamaríamos boxeo, lanzamiento de flechas, vale decir, tiro al blanco, pero no solamente tiro al blanco. La primera forma era eso, se ponía unos monigotes de paja a distancias cada vez mayores para que los arqueros acertaran en el pecho o en la cabeza. Pero también se hacía otra competición con flechas que era quien alcanzaba la mayor distancia, algo parecido a lo que los griegos hacían y después pasado también en la modernidad a los Juegos Olímpicos con las jabalinas, de tal manera que los arqueros lanzaban las flechas primero para dar en el blanco y segundo para lanzar más lejos. Son las dos modalidades. En la segunda modalidad no se requería dar a un blanco, las flechas caían en el suelo. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, estamos ya llegando al final de la primera parte de este programa, que estamos dedicando por solicitud de un benévolo amigo a los Juegos Públicos en Roma. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, por Quito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Están ustedes con Carlos Freile en su programa Grandes y pequeñas historias de la historia. Y conversando ahora sobre los Juegos Públicos en Roma. Como les decía al inicio del segmento anterior, algo que alguna vez ya topamos aquí, pero me ha pedido este benevolente amigo que retome el tema también por esta película, pienso yo, que acaba de pasar por nuestras carteleras, Ben-Hur, en donde aparecen estos famosísimos juegos con las carreras de carros. Además de los Juegos Troyanos, en los Juegos Troyanos, además de las carreras, el pugilato, el lanzamiento de flechas, había también una serie de otros juegos que eran evoluciones a caballo por parte de jovencitos. Estas evoluciones a caballo incluían tanto velocidad como destreza. ¿Qué significa eso? Se dividía a los jóvenes en 6 grupos. Y esos grupos tenían que recorrer el circo máximo haciendo ciertas cabriolas, ciertos malabares, etcétera, movimientos con los caballos, entre ellos, cruzándose, molestándose los unos a los otros, estorbándose, pero la idea es que debían también recorrer ese circo máximo en un tiempo menor, ¿no? El que ganaba sin cometer errores, sin caerse del caballo, por ejemplo, sin tropezarse, el grupo, quiero decir, no cada uno, pues ganaba estos juegos. Y esto era muy importante porque participaban por familia, participaban por barrios, venían de fuera también de algunas poblaciones latinas distantes de Roma, etc. Esto era un juego muy popular también. Al mismo tiempo, los Juegos Troyanos incluían juegos navales. Como es lógico, estos juegos navales no se realizaban en Roma, ni siquiera en el río Tíber, porque el río Tíber era un río pequeño que solamente aumentaba de caudal, en los deshielos de la primavera, en los tiempos de lluvia, etc. Por eso los juegos navales se hacían en Ostia. Ya vamos a ver después que había también otros juegos navales posteriores, ¿no? Más tarde, pero los tradicionales más antiguos se hacían en Ostia, la famosa Ostia antica, cuyas ruinas todavía los turistas pueden
conocer y visitar, una especie de Pompeya en pequeño, que queda cerca de Roma. Entonces, carreras navales, después habrá otras cosas como veremos, ¿no?, a su tiempo. Los romanos, para darle tal vez mayor interés a las carreras, también introdujeron otra que tenía su granito de sal, digamos así. ¿En qué consistía? Corrían a caballo o corrían en carros, y luego, cuando faltaban aproximadamente unos 100 metros, debían bajarse del carro y bajarse del caballo y correr hasta la meta. De tal manera que al final de la carrera, el que ganaba era un corredor a pie, el mismo jinete o el mismo auriga. Esto, como es comprensible, traía sus problemas, porque el jinete o el auriga, sobre todo, corría mucho peligro al tratar de bajarse lo más rápidamente posible y no caer y no ser atropellado o por el caballo que venía atrás de otro contendor o por el carro que venía atrás, porque tenía que bajarse en un espacio, ¿no?, de terreno muy bien delimitado. Esto entusiasmaba a los romanos, el hecho de que al bajarse del carro el auriga se tropezase, cayese, se golpease contra la rueda que todavía estaba moviéndose por inercia, o fuera golpeado por un caballo que venía atrás, etcétera. Eso entusiasmaba a los romanos, que no se caracterizaban precisamente por la delicadeza de sentimientos. Entonces, esto le daba, como digo, más interés a estas carreras, ¿verdad? Otra modalidad que se parecía a esos juegos con los jovencitos que hacían sus cabriolas, ¿verdad?, hacían sus juegos en los caballos, era una carrera de jinetes que eran llamados desultores. Estos debían correr y durante la carrera también debían hacer una serie de maniobras. Por ejemplo, tenderse sobre el lomo del caballo horizontalmente, o hacer también una especie de cruz de manera perpendicular con el cuerpo del caballo, también tenderse, saltar a tierra y volver a subir y montar a caballo, más o menos como se ve a veces en las películas de los vaqueros, de los correos allá en el lejano oeste norteamericano. Saltar a tierra, volver a montar, estar a pie sobre el caballo, saltar de un caballo a otro. Muchas veces las carreras eran con 2 caballos, para que a lo largo de la carrera fueran ellos saltando el uno al otro, o fueran con el un pie en el lomo de un caballo y con el otro pie en el lomo del otro caballo. Y siempre debían tener una espada en la mano, un escudo, en fin, no podían hacer estas cabriolas, estos movimientos con las manos desnudas. Y no se olviden un pequeño detalle, que los romanos no montaban con estribos, todavía no conocían los estribos, por consiguiente, esto de las cabriolas era más difícil, mantenerse en el lomo del caballo a toda carrera sin estribos era más difícil. Ellos usaban en ciertos casos una especie de lazo que se amarraban en el dedo gordo del pie, pero como ustedes comprenderán, para hacer estos ejercicios de saltos de uno al otro, al suelo, etcétera, era imposible usar ese tipo de estribo como una especie como de lacito, que más servía a veces se puede pensar como estorbo que como otra cosa, porque podía romper el pie, romper los huesos, ¿verdad? Entonces, estos eran los juegos troyanos, muy antiguos, de mucha prosapia, y como digo, según la vieja leyenda romana, creados, inaugurados por Ascanio, hijo de Eneas. Y para imitar los juegos religiosos que tenían los griegos. Ampliemos un poco esto de las carreras, ya no a caballo, que hemos dicho lo fundamental. No se olviden, las carreras a caballo de carros tienen también sus peculiaridades. No son simplemente a veces de velocidad y se acabó.
también deben demostrar otras habilidades. Ustedes preguntarán, ¿no había normas en estas carreras de carros? ¿No había ciertas leyes, por ejemplo, mantener lo que ahora llamaríamos, ¿no?, el juego limpio entre unos y otros? Pues sí, había normas que los jueces vigilaban que se cumplieran. El asunto es que no siempre con el fragor de la carrera los jueces podían ver, controlar que se cumpliesen estas normas. Ustedes habrán visto en las películas, ¿verdad?, que a veces uno de los aurigas le azota al otro, o las ruedas tienen, como tenían ciertos carros en Oriente, una especie de espada que salía del eje para hacer daño al otro. Eso estaba prohibido, eso no se usaba, ¿verdad?, porque de alguna manera era antideportivo. Otra cosa será cuando pelean los gladiadores, que aunque también tienen sus normas, pues van a matar, ¿no? Entonces no hay que pensar que siempre en los juegos, en las carreras de carros, en las carreras a caballo, todo vale. No, había una normalidad, había unas normas, había ciertas leyes para también favorecer la competencia. Ahora, los romanos gozaban mucho cuando un carro, sobre todo en los dos extremos, en esas curvas cerradísimas que eran, algún carro caía, ¿verdad?, porque eran carros tirados o por 3 o por 4 caballos. Entonces no siempre era fácil que dieran la vuelta, sobre todo cuando estaban varios entrando a la curva, ¿no? Entonces podía haber ahí caídas, los aurigas se caían, eran pisoteados, de tal manera que eso enfervecía a la muchedumbre, sin lugar a dudas, ¿verdad? Sin lugar a dudas. No, nosotros tenemos que pensar que esto ahora no sería tan agradable, ¿verdad?, esto de que la gente se muera delante de todo y la gente aplauda por los muertos, ¿verdad? Pasando a las carreras pedestres, los romanos tenían unas carreras a veces muy largas, muy largas, carreras desmesuradas para nosotros. Plinio, por ejemplo, cuenta que una niña de 8 años recorrió 111 kilómetros en 8 horas. Nosotros dudamos no digo de la veracidad de Plinio, ¿no?, porque Plinio creemos que era un hombre honesto, pero sí de la veracidad del dato, ¿no? Otros dicen que llegaban a correr 237 kilómetros. También había carreras de postas con antorchas, carreras nocturnas de postas, más o menos como las actuales, pero se llevaban antorchas en las manos. Entonces, había varias modalidades de carreras pedestres también en el mundo romano, ¿verdad?, en el mundo romano. Mis queridos amigos, hemos llegado ya también al final de la segunda parte de este programa. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos, grandes y pequeñas historias de la historia.